Debo manifestarle que nuestra siguiente invitada cuenta con un doctorado en matemáticas en el área de sistemas dinámicos y una maestría en el área de análisis funcional por la Universidad Federal de Minas Gerais. Actualmente pertenece al proyecto de pesquisa de la universidad del mismo nombre y es docente de la Universidad Nacional de Ingeniería de nuestro país. Su área de interés es la dinámica hiperbólica. Realmente es un grato honor para mi persona presentar a la doctora Margot Simón Takuri, quien esta mañana nos compartirá su ponencia titulada La existencia de continuos estables e inestables para flujos CW expansivos. Adelante, doctora. Bienvenida al cuarto congreso. La escuchamos. Buenos días con todos. ¿Será que se está viendo la pantalla? Sí. Ahora sí lo podemos ver. ¿Se ve la presentación, por favor? Si me podrían indicar. Sí, doctora. Estamos viendo lo que está compartiendo. Se ve en modo pantalla completa, ¿verdad? Ahora sí, en modo pantalla, efectivamente. Listo. Buenos días con todos. Primero agradecerles por haber aceptado este tema que les voy a exponer hoy día, titulada La existencia de continuos estables e inestables para flujos CW expansivos. Voy a hacer pares por momento porque estoy con la tos, entonces me disculparán, por favor. Voy a comenzar con la introducción, solo para los alumnos que quizás estén aquí y estén en graduación. Es un tema bastante que se necesita conceptos básicos, no necesitamos muchas cosas para poder entender, necesitamos topología, análisis real, para poder entender estos conceptos, ¿ok? Vamos a trabajar primero en un espacio métrico compacto y vamos a darnos un homeomorfismo definido en este espacio métrico. Y nos vamos a definir dos conjuntos que se les va a llamar de conjuntos estables e inestables. El conjunto estable lo denotamos con este W con S y está formado por puntos Y. Ay, espérenme un momento. No sé qué está pasando. Disculpen. Entonces, estamos definiendo este conjunto estable que está formado por puntos Y de tal forma que sus órbitas se están acompañando. Ya estamos viendo que las órbitas, la distancia de sus órbitas tiene que ser menor que épsilon para tiempos positivos. A eso le vamos a llamar de conjunto estable, que en algunos le llaman el estable local. Después lo vamos a definir el inestable local, que este es un conjunto formado por puntos Y de tal manera que acompañan sus órbitas, pero para tiempo negativo. En el año 1972 aproximadamente, Bowen define un concepto de expansividad. En este caso, ¿cómo define el concepto de expansividad? Me dice que existe una constante, tal que si yo tengo dos puntos arbitrarios distintos, en algún momento la distancia de esta se va a alejar. Disculpen ahí el error que lo puse con diámetro, pero es distancia de... La ZW expansividad surge en el año 1990 por un matemático que se le llama Kato. Él define este concepto de tal manera que extienda esto. Acá me dice que es CW expansivo si existe una constante tal que si yo tengo una bola dinámica que está definida por la intersección del estable e inestable, entonces esta bola es totalmente disconexa. En otras palabras, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que si yo tengo un conexo, un conjunto conexo, en algún momento este conexo va a tener que crecer de tamaño. Siguiendo la misma idea de lo que está aquí, que este es un concepto un poco más claro para entenderlo, me está diciendo que el diámetro de un conexo en algún momento va a tener que crecer de tamaño para que sea CW expansivo. ¿Okay? Entonces, en esa época, Kato demuestra una propiedad interesante para los CW expansivos. Una vez que yo sé que un continuo en alguna iterada puede ser para adelante o para atrás, porque puedo iterar, por ejemplo, para tiempos negativos, yo ya sé que crece, entonces
La pregunta era lo siguiente: ¿será que yo tengo alguna información de esos conjuntos estables e inestables? Como por ejemplo, yo puedo afirmar que el conjunto estable local es conexo, el conjunto inestable es conexo. Y Cato demuestra lo siguiente, que para todo épsilon va a existir un delta, tal que si yo tengo un punto arbitrario del sistema, entonces va a existir continuos de tamaño uniforme que están contenidos en los estables y los inestables. Porque podría suceder que fuese un conjunto de Cantor, por ejemplo, el conjunto estable e inestable. Pero esto me garantiza pues, que existe esos continuos, ¿ya? En los estables y los inestables. Todos estos conceptos son en el tiempo discreto y normalmente yo quisiera, mi trabajo que yo realizo es tratar de llevar conceptos en el caso discreto para el caso continuo. Entonces, en el año 2004 aproximadamente, el Wellington Cordeiro es un matemático de la Universidad Federal del Río de Janeiro, define ahora ya flujos CW expansivos. Flujos expansivos ya se había definido por Bowen en esa época, en el año de 1976, si no me equivoco. Y ya extiende este concepto, porque esto es un concepto más débil en realidad, los CW expansivos, y Wellington lo define de esta manera. Yo sé que estas notaciones son un poco pesadas, pero para explicarles un poquito lo que está diciendo el caso CW expansivo. Vamos a definir, en este caso, un conjunto de reparametrizaciones. Yo me voy a dar un conjunto arbitrario, por ejemplo, el conjunto A, que está aquí, por ejemplo, el conjunto A, y ese H de A va a estar formado por conjunto de reparametrizaciones. A cada puntito del conjunto A le voy a dar un alfa de X alfa, que a ese le voy a llamar una reparametrización. Cada punto tiene una reparametrización específica. ¿Qué cosa es lo que me dice la CW expansividad? La CW expansividad, si nosotros vemos el gráfico, que me ayudaría un poco mejor a entender, me voy a dar acá un conexo y compacto, ¿ya? Un conjunto conexo y compacto, aquí, el conjunto A. Y lo que me dice la CW expansividad es de que en algún momento, en algún tiempo, este conjunto A va a llegar a crecer de tamaño mayor que delta. Solo que el crecimiento de este conjunto, si ustedes están observando, va a depender también de la reparametrización que yo le voy a dar. Voy a fijar un punto, en este caso en el gráfico, vean el X se va a trasladar con la reparametrización, la identidad que sería el phi t de X, pero los otros puntos que están alrededor que están dentro del A, van a ir con alguna otra reparametrización, ¿no? Lo que me dice la CW expansividad es de que va a existir una reparametrización, y en este caso la llama continuo de reparametrizaciones, porque voy a tener para cada punto otra reparametrización, ¿no? Por eso que esos alfas dependen del punto que yo estoy tomando. En algún momento va a existir una reparametrización y va a existir algún tiempo, algún t, en la cual ese continuo llega a crecer mayor que delta. Eso es lo que me dice la CW expansividad. Entonces, con todo esto es lo que ya les he dicho, que en el caso del tiempo continuo, por ejemplo, del caso discreto, yo puedo garantizar que existe conexos en los estables y los inestables. Entonces, normalmente para el caso de flujos, en el caso del tiempo continuo, la idea sería lo mismo, preguntarme si los conjuntos estables, en el caso de tiempo continuo, ¿será que también poseen conexos? ¿Será que también en el inestable posee un conexo? ¿Y por qué es importante estas preguntas? En realidad, este resultado que yo quiero hablarles hoy día sobre la existencia de esos continuos en los estables es porque me ayuda a definir conceptos mucho más fuertes, porque, por ejemplo, una propiedad muy importante de homeomorfismos es saber si esta posee la propiedad de sombreamiento. Y ese tipo de propiedades necesitan o requieren de otras propiedades, como por ejemplo la estructura de producto local, que es otra propiedad que me ayuda para la demostración. Y lo que nosotros queremos hacer para definir esos conceptos es garantizar la existencia de estos continuos, y así para que pueda estar bien definido y continuar con todo lo que viene más adelante. Entonces, lo que ya se tenía en esa época, Paterney había demostrado que no existen puntos estables para flujos expansivos, y por consecuencia demostró que para los expansivos existían continuos en el conjunto estable e inestable, o sea, existían conexos y compactos
en el conjunto estable e inestable. Ya se tenía demostrado eso para el caso expansivo. Para el caso CW expansivo, en el año 2021 Cordeiro demuestra pues que existe un continuo estable o inestable siempre que exista una sección transversal con dimensión topológica mayor que 0. Este es un concepto un poco extraño, pero es una hipótesis muy fuerte. Necesito que la dimensión topológica sea mayor que 0 y además necesito y solamente me garantiza la existencia de un continuo que puede ser estable o puede ser inestable. No me garantiza la existencia tanto en el estable y el inestable. Tenemos esos dos resultados y lo que nosotros queremos hacer pues es justamente generalizar y garantizar de hecho la existencia de esos continuos para así poder definir otros conceptos y demostrar la propiedad de asombramiento que es en realidad el objetivo general. Entonces, en este caso, lo que nosotros hemos obtenido, y lo que les voy a hablar el tema el día de hoy, es que vamos a demostrar que los puntos estables es abierto, que los puntos estables recurrentes o periódicos son temas que ahorita no los estoy hablando todavía, pero les voy a indicar a medida que avanzo. Los puntos estables son recurrentes, vamos a demostrar que no existen puntos estables tanto para tiempos positivos y negativos, y demostramos este teorema que es la que estábamos queriendo, de que para flujos CW expansivos definidos en un conjunto peano continuo, en este caso me dice que dado un épsilon existe un delta tal que yo voy a tener continuos de tamaño uniforme. Este CDX no lo he escrito, discúlpenme, pero el CDX significa que son conjuntos compactos y conexos, ¿ya? Existe un conjunto compacto y conexo que están contenidos en los estables y los inestables. Ese es el teorema que queremos hablar el día de hoy. Y para eso voy a hablarles un poquito sobre algunas herramientas que se necesitan. Infelizmente, en el caso de flujos, muchas propiedades del caso de homomorfismos no pueden ser usadas de manera inmediata. Es por eso que utilizamos otro tipo de herramientas como son las secciones transversales para poder garantizar diversas propiedades. Una de ellas, por ejemplo, que nos ayuda a poder seguir con las demostraciones en el caso de flujos, es de que cuando yo quiero garantizar la convergencia de secuencia de sucesiones, cuando hablamos en flujos no es tan sencillo así como en homomorfismos. Nosotros necesitamos una hipótesis que en este caso son de las secciones transversales, solo para darles una idea de la importancia para poder continuar. Entonces, ¿cómo definimos una sección transversal? Decimos que un conjunto compacto es una sección transversal que pasa por un punto si existe un tau y un gamma tal que la bola está contenida en la caja que contiene al C. Por ejemplo, este flujo que me está diciendo que recorre de menos tau a tau de C, lo podemos entender como una caja que contiene al C y esta caja tiene que contener a la bola. Y la segunda condición, lo que me está diciendo es de que cualquier punto de la sección transversal no puede volver a la misma sección transversal. En ese pequeño tiempo de menos tau a tau, tiene que ir para adelante, para atrás, pero no volver a la misma sección C. Y llamamos de campo de secciones transversales simplemente la aplicación que lleva de punto a sección transversal. Tomamos un punto en X y el H de X va a ser una sección transversal. Definimos de esta manera porque acá se llega a demostrar, mi orientador que es trabaja, se llama Alfonso, él trabaja en Uruguay, él es un matemático que demuestra y trabaja mucho en esta área sobre secciones transversales, y él demuestra que si tenemos un espacio métrico compacto, entonces cada flujo regular admite un campo de sección transversal simétrica y monótono. Eso quiere decir, simétrica quiere decir simplemente que la función, si yo tengo un punto en una sección transversal de Y, el Y también pertenece a la sección transversal del X. Y monótona es la condición que les decía de que si un puntito está en la sección transversal, esa no puede volver a la misma sección transversal en un tiempo pequeño. En un tiempo pequeño esa tiene que avanzar para adelante o para atrás, pero no volver a la misma sección. Pero bueno, conclusión entonces aquí, en un espacio métrico arbitrario, yo puedo trabajar con secciones transversales con esas dos propiedades, de la simetría y la monoticidad. ¿Cómo definimos los conjuntos estables en el caso de flujos? Bueno, de manera similar que en el caso del discreto, yo necesito que sus órbitas se acompañen para tiempos, en este caso positivos, para el estable, y el inestable
acompañan sus órbitas, en este caso para tiempo negativo. Le llamamos cinemático porque no se van a acompañar por una reparametrización. Simplemente en el mismo tiempo yo quiero que se acompañen las órbitas. Hablamos ahora de estables geométricos cuando se acompañan pero con una órbita, con una reparametrización, ¿no? Lo interesante es que esta es más débil, puesto que esa reparametrización puede hacer que acelere, desacelere y de tal manera que haya más puntos en este conjunto. Entonces yo pido que se acompañen pero con una reparametrización. El doble S representa tiempos positivos, el W representa los tiempos negativos. ¿Por qué definimos esto? Perdón, antes de eso. Y la otra, definimos las estables seccionalmente geométricas. O sea, yo quiero que se acompañen sus órbitas, pero en la misma sección transversal. Es como si estuviesen en una hoja y esos puntos quiero que caminen en la hoja de manera paralela, ¿no? No quiero que estén dentro de una bola, sino dentro de la misma hoja. Entonces, que caminen de forma transversal. Lo mismo el TDS para tiempos positivos y el U para tiempos negativos. Esto me es importante puesto que, como les decía, muchas propiedades de las secciones transversales son válidas para flujos y de hecho que en el caso del estable geométrico que se acompañan dentro de una bola, están próximos en una bola de radio épsilon, pero esas no están en la sección transversal, pero yo puedo demostrar que cuando yo proyecto ese Y para la sección transversal del X, puedo demostrar que la proyección de los estables geométricos están contenidos en los seccionalmente estables, ¿no? Entonces proyecto la sección geométrica estable y esta cae dentro de la estable seccional, ¿no? Y esto me va a ayudar a que todas las propiedades que yo los hago dentro de un entorno lo puedo trabajar en una sección transversal. Y otra propiedad que nosotros tenemos de la CW expansividad es la siguiente. Nosotros podemos tener el crecimiento uniforme de continuos, es decir, para cada épsilon va a existir un tiempo uniforme de tal manera que cualquier continuo con diámetro mayor que épsilon crecerá en tamaño como máximo en el tiempo t épsilon. O sea, de alguna otra forma me está diciendo que si yo tengo un continuo arbitrario que tenga ese tamaño, justamente un tamaño c específico, cualquier continuo de ese mismo tamaño, exactamente en ese tiempo t de épsilon va a crecer de tamaño. Esto es una información que, por ejemplo, es muy importante, como les repito, para el caso de billares. Cuando yo tengo que dos puntitos, en este caso de manera particular, porque la CW expansividad es más grande que estamos trabajando con continuos, en particular para puntos, ¿no? Si yo tengo que esos dos puntos están distanciados a algún tamaño 5, yo sé que para que ellos tengan una distancia 20, yo sé que en el tiempo t de 5, ellos ya van a tener que haber crecido ese tamaño. Entonces tengo una información uniforme de lo que sucede con los puntos. En particular para el CW expansivo, de manera general, perdón, tenemos también eso, ¿no? De que si yo tengo un continuo, entonces yo puedo afirmar que exactamente en ese tiempo t de épsilon va a crecer este continuo, ¿no? Listo. Entonces, lo que les decía, quería demostrar, volviendo a lo que quería llegar como conclusión, teníamos que demostrar la existencia de esos continuos estables y ese continuo inestable, ¿no? Para flujo CW expansivo. Eso es lo que queremos demostrar. Para eso nos vamos a dar acá algunos resultados que yo ya los pongo como resumen. Me dice lo siguiente. Si yo tengo un flujo CW expansivo y me voy a dar un continuo, o sea, un conjunto compacto y conexo con diámetro menor que delta, y vamos a suponer que en un tiempo S, ese continuo continúa siendo pequeño. ¿Ya? Acá, por ejemplo, si ustedes ven la notación, me dice diámetro de phi alfa de S, esa notación media pesada alfa de S me está diciendo que cada punto tiene una reparametrización específica, así como les mostré el gráfico anterior, ¿no? Cada puntito tiene una reparametrización distinta y es por eso que tenemos un continuo de reparametrizaciones. Entonces, voy a suponer que tengo un continuo que tiene tamaño pequeño, delta, y en un tiempo S continúa siendo todavía pequeño. Entonces, entre ese tiempo 0 hasta el tiempo S, me dice que ese continuo no tiene que haber crecido un tamaño épsilon. En todo ese tiempo tiene que haber sido menor que el épsilon. No puede haber crecido mucho ese continuo. ¿Cómo hacemos la demostración?
A ver, solo para que puedan ver el gráfico, lo que me está diciendo es lo siguiente. Yo tengo un continuo aquí arbitrario, C sub K, y vamos a suponer que cuando yo lo itero hasta el tiempo SK continúa siendo pequeño, me está diciendo que entre esos tiempos de 0 a SK tiene que ser todavía pequeño, ¿no? Entonces lo vamos a hacer por contradicción. Me voy a dar un continuo, C sub K, de tamaño menor que delta de K, y voy a suponer que en ese tiempo SK continúa siendo ese continuo pequeño, y en un tiempo T sub K entre el medio, ese continuo supongamos que haya crecido de tamaño, así como lo estamos viendo en el gráfico. C sub K al tiempo SK continúa siendo pequeño, y en un tiempo R sub K, este ha crecido de tamaño mayor que el épsilon. En particular, como estamos trabajando continuos, yo puedo agarrar un continuo más pequeño, el D sub K. Voy a suponer que el D sub K en ese tiempo R sub K es exactamente épsilon, y obviamente que en el tiempo SK continúa siendo pequeño, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer simplemente sería aplicar el límite de esos continuos, que va a ser ese D de color verde. El D de color verde va a ser el límite de todos esos continuos phi alfa k, rk de sub k, ¿no? Esa notación, como les dije, es de que simplemente el d sub k ha avanzado con un continuo de reparametrizaciones. Aplicamos el límite de ese d sub k, del phi del d sub k, y ese continuo d estaría contradiciendo el concepto de CW expansividad. Porque CW expansividad, ¿qué me dice? Me dice que ese continuo sí o sí tiene que crecer para adelante o para atrás en algún momento. Pero si nosotros observamos el D, para adelante va a ser pequeño y para atrás va a ser pequeño. Y ese continuo no es degenerado, o sea, no es un punto, porque podría ser un punto, pero hemos dicho que ese D, su diámetro vale épsilon, exactamente. Entonces, el límite de esos también será pues épsilon. Entonces, es un continuo que no es degenerado, o sea, que no es un punto, y que se continúa siendo pequeño en todos los tiempos. Y esto contradeciría la CW expansividad. Entonces, repito, ¿qué me está diciendo este teorema? Lo único que me dice es de que tengo un continuo arbitrario y vamos a suponer que, o en otras palabras, tengo un continuo que ha crecido épsilon en algún tiempo, entonces en los tiempos siguientes, esas tendrían que ser mayor que delta, ¿no? No puede ser, no puede haber disminuido mucho de tamaño. O paralelo, si tengo un continuo pequeño, en un tiempo S sub K es pequeño, entre esos tiempos tiene que ser menor que el épsilon, no puede ser muy grande. Entonces, tengo información de qué sucede con el continuo una vez que yo sé la información en los extremos, ¿no? Bueno, con eso vamos a definir un concepto que es la estabilidad. Decimos que un punto es estable si dado un épsilon existe un delta tal que tenemos que la sección transversal del X continúa en el estable transversal. Acá hay un gráfico que, bueno, no necesariamente el X es periódica, en este caso he agarrado un grafiquito de un ejemplo, pero imaginemos que sea X periódica, ¿no? Que da una vuelta y que vuelve al mismo punto. Entonces, supongamos que Q está en la sección transversal, lo que me está diciendo es de que esa tiene que acompañar a su órbita, ¿no? Porque está en el estable transversal, transversalmente, obviamente. Entonces, va a acompañar a la órbita y cada vez va aproximándose más a la órbita del X, ¿no? Entonces, si yo tengo información, por ejemplo, si yo sé que un punto es estable, los puntos que están a su alrededor van a comportar sus órbitas de manera similar. El asintóticamente estable simplemente dice que, claro, se acompañan menor que el épsilon, pero también tienden a cero, o sea que cada vez va aproximándose más y más a la órbita. ¿Okay? Y bueno, nosotros tenemos una información que me dice que si yo tengo un flujo sedable expansivo definido en un plano continuo, entonces el conjunto de los puntos estables es abierto. Entonces, este resultado de alguna otra forma me da información, repito, a lo que hablaba anteriormente, ¿no? De que si el conjunto de los puntos estables es abierto, entonces, si X es un punto estable arbitrario, cualquier punto, cualquier elemento que está alrededor de esta se va a comportar la órbita de la misma manera. Y como yo sé que el conjunto de los puntos estables es abierto, entonces en particular yo puedo generalizar esa idea en todos los puntos a medida que voy avanzando. Y es por eso que el teorema de que los puntos estables es abierto me va a dar información general de qué está sucediendo con todo el espacio. No siento que sea tan necesario hablar esto de acá.
la demostración es un poco específica. Y tenemos el siguiente teorema, que me dice que si yo tengo un flujo CW expansivo definido en un plano continuo, entonces no existe puntos estables, tanto para el tiempo positivo y para el tiempo negativo. O sea, lo que me estaría diciendo que no existe tiempos estables es de que cualquier sección transversal en algún momento va a tener que crecer para adelante o para atrás, porque habíamos dicho que cuando es punto estable, cuando esta acompaña a la órbita del X, ¿verdad? Entonces es estable, entonces yo tengo una vecindad que va a acompañar el comportamiento. Pero si no existen puntos estables, entonces lo que me estaría diciendo es de que cualquier sección transversal o cualquier vecindad que contiene ese punto estable en algún momento se va a alejar, no va a acompañar a la órbita. ¿Cómo demostramos esto? Que este es el paso principal para la demostración de lo que queríamos hablar hace poco. Miren, yo lo estoy nombrando acá varios resultados, estoy haciendo un resumen acá general, pero ya les listo, no voy a demostrar cada uno de ellos, cada uno tiene la demostración de cada ítem, pero les voy a dar una idea general, la idea es entender el concepto general aquí. Vamos a suponer que me doy un continuo arbitrario estable. Continuo estable quiere decir que ese conjunto, sus órbitas van acompañándose, ¿verdad? Entonces, la CW expansividad me dice que si un punto es estable, este va a ser asintóticamente estable. En otras palabras, si un punto acompaña la órbita del X, para tiempos muy grandes, esta se va a estar tendiendo para cero, va a estar acompañando a la órbita de X. En particular, entonces acá, si yo tengo que C es un continuo estable, entonces el límite de sus diámetros va a tender para cero. ¿Ok? Por ende, vamos a suponer acá que el X es un punto estable. Perdón, vamos a suponer, exactamente, vamos a suponer que X es un punto estable, porque lo que yo quiero demostrar es que no existen puntos estables, ¿no? Entonces, vamos a suponer que es un punto estable. Y me voy a dar acá un conjunto, una sección transversal que es el HR de X. Yo puedo suponer que ese es un conexo, ese HR de X, porque de hecho también se demuestra que en espacios métricos definidos en planos continuos yo tengo un campo de secciones conexos. O sea, para cada punto yo tengo un HR de X que es un conexo y con un R uniforme, ¿ya? Entonces yo me puedo dar esa sección transversal que es un conexo y que como estoy suponiendo que es estable, entonces el límite de ese HR de X, el límite de esa va a tender para cero, cada vez va a ser más pequeño. ¿Por qué es que está volviendo a la misma sección transversal? Porque se puede demostrar que para puntos estables los puntos son recurrentes. ¿Qué quiere decir que un punto es recurrente? Solo para, acá este grafiquito me puede ayudar, disculpen el desorden acá, pero un punto es recurrente si sucede lo siguiente. Miren, este grafiquito que ustedes están observando es el movimiento de la órbita del X, ¿no? Y el conjunto omega de X está formado por los puntos Z, de tal manera que Z es el límite del phi t sub k de X. Entonces, Z sería los puntos donde están convergiendo las órbitas del X, ¿no? Y es recurrente si el X es igual, si el X está contenido en este conjunto omega límite de X. O sea que el X es el límite de los phi t k de X. Entonces, en este caso, podemos afirmar que si X es un punto estable, entonces el X es un punto recurrente. Entonces quiere decir que va a haber una secuencia en la cual va a converger de nuevo al X. Es por eso que esa sección transversal, a medida que el tiempo avanza, primero se hace más pequeña por el hecho de que es un estable y cada vez tiende a ser más pequeña, y vuelve a la misma sección transversal por el hecho que eso es un punto recurrente. Entonces, si nosotros observamos, a medida que el tiempo avanza, las secciones se hacen más pequeñas y nosotros podemos hacer una intersección de esas secciones transversales y al final, cuando hacemos la intersección, podemos ver que la intersección va a ser un punto, ese punto va a ser periódico, y si ese punto Y, que es el punto de intersección de todas esas secciones transversales, es periódica, podemos afirmar también que el X es periódica. Y esto estaría contradiciendo el hecho de que nosotros estamos suponiendo que tenemos un espacio plano continuo arbitrario, ¿no? Porque si fuese periódico se estaría reduciendo solamente a la órbita de un punto, y esa es la que no queremos. Entonces, podemos afirmar aquí, lo que les decía, que para flujos CW expansivos
no existen puntos estables. O sea, siempre va a existir una órbita, siempre va a existir un entorno en la cual sus órbitas se van a alejar, se van a distanciar en este caso. Con toda esta información resumida, podemos afirmar este teorema que es la que queríamos demostrar. Que si yo tengo un sedabio expansivo definido en un plano continuo, entonces para cada épsilon va a existir un delta, tal que para cualquier punto en el conjunto deben existir conexos y compactos que contienen al X con diámetros mayores que delta, o sea, de tamaño uniforme en particular, y que están contenidos en el estable y en el inestable. ¿Cómo vamos a partir nuestra demostración? Vamos a empezar a darnos un punto en el conjunto omega límite de X. Y como les decía, ¿qué quiere decir que Z pertenezca al omega límite de X? Quiere decir que el Z sea el límite de una secuencia de las órbitas del X, ¿no? Entonces, vamos a suponer ahí que el Z sea el límite de esos phi TK de X, ¿ok? Y me voy a dar una sección transversal que contiene al Z. Y como yo sé que no existen puntos estables para los ZW expansivos, quiere decir que el diámetro de esa sección transversal, si ustedes ven la segunda desigualdad, va a ser mayor que el épsilon, o sea, va a crecer de tamaño, se va a alejar en algún momento, porque no existen puntos estables. Además, como yo sé que los X sub K, que lo he denotado como phi TK de X, están próximos al Z, porque hemos dicho que el Z es el límite de los phi TK de X, entonces en particular el H delta de XK, donde son los phi TK de X, disculpa, la notación es bien pesada en caso de flujos, tiene que contener a la sección transversal de Z, y si obviamente que la sección transversal de Z en un tiempo t sub 0 crece de tamaño, en particular los de la sección transversal del X sub K también crecerán de tamaño. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos el crecimiento de esos continuos, lo que yo puedo hacer es agarrar un subcontinuo más pequeño, siguiendo la idea de lo que les hice en el teorema anterior, un continuo que sea pequeño hasta el tiempo t sub k y que exactamente en el tiempo s sub k sea de tamaño épsilon. ¿Ya? Yo puedo garantizar la existencia de esos continuos. Por ende, lo que voy a hacer es fijar en el tiempo menos tk, de tal manera que retroceda a volver a ser el mismo punto. O sea, voy a crear un conjunto de continuos que contiene al x, que sean mayores que delta, pero que sean menores iguales que el épsilon hasta el tiempo t sub k. Y lo que voy a hacer acá es simplemente aplicar el límite de esos continuos, ¿no? De los d sub k. Aplico el límite de los d sub k y obviamente que cuando k tiende al infinito, el t sub k tiende al infinito, por ende las órbitas de esos d's para adelante van a ser siempre menores que el épsilon. Eso quiere decir que ese conjunto, primero, no es no degenerado porque es mayor que delta, entonces tiene un diámetro mayor que delta, y las órbitas para adelante continúan siendo pequeños. Quizás para que se pueda entender mejor esta parte aquí, acá yo tengo acá el gráfico, pero para el caso de homeomorfismo no lo he hecho para el caso de flujos. Suponiendo que esto es una sección transversal arbitraria a esta bola, supongamos que está en una sección transversal, lo que me está diciendo es que en alguna iterada esa sección transversal va a crecer mayor que delta. ¿Y por qué hemos dicho que va a crecer mayor que delta? Porque hemos dicho que esa sección transversal no posee puntos estables. Entonces, estable quiere decir que acompaña sus órbitas y, de hecho, aparte de que acompañan a sus órbitas, se hacen pequeñito, ¿no? Entonces, en este caso me está diciendo que no existe, por ende, en algún momento esta va a crecer de tamaño, ¿no? Una vez que este ha crecido de tamaño, lo que voy a hacer es agarrar un subcontinuo que tenga tamaño épsilon y voy a aplicar el límite de ese subcontinuo y esa va a ser ese continuo que yo estoy buscando para el caso de los estables. Lo mismo lo podemos hacer para el caso de los inestables y demostrar para el caso de los inestables. Todo esto, lo que hemos hecho acá, la demostración del caso de los estables e inestables del teorema, exactamente de ese teorema que está aquí, ¿para qué me sirve? Una vez que yo he demostrado la existencia de conexos en los estables e inestables, yo voy a poder definir el concepto de estructura de producto local. Este concepto lo que me dice es de que
Dado dos puntos suficientemente cercanos, yo puedo encontrar un conjunto conexo que está tanto en el estable y el inestable. Y lo interesante de esta propiedad es de que me va a ayudar a poder demostrar un teorema más general, que eso no es el tema de hoy día, pero todo esto parte para poder demostrar lo que les decía, que los flujos CW expansivos poseen la propiedad de sondamiento, que es un tema que quería hablar, que puedo hablar quizás en algún momento. Pero bueno, eso sería lo que quería hablar el día de hoy. Muchas gracias. Eso sería todo. Sí, por favor. Gracias, igualmente.